en diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo. Perdónenme, pero es que este tema me parece de las ocurrencias que de pronto se tienen en el gobierno. Esta me parece de las peores, porque viene hasta el sentido común de tener un gran almacén en la Ciudad de México para surtir de medicinas a todo el país, no para surtir de medicinas a la Ciudad de México, lo cual pues, tendría un sentido, digamos. No, es para que este centro concentre todas las medicinas desde Mérida hasta Tijuana y ahí se surta, digamos. Y vamos a platicar ese tema con el doctor Javier Tello, que es experto en temas de políticas en materia de salud, y a quien le agradezco que nos acompañe. Querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muy buenos días. A ver, ayúdanos a poner en perspectiva esto, porque yo lo que he dicho acá es que, sin ser experto en el tema de las medicinas, sí entiendo que las empresas como Amazon o como FEMSA o como cualquier empresa que se encarga de distribuir bienes por el país, pues apuesta por centros de distribución y no tiene en la Ciudad de México esta noción de que aquí estén todas las cocas del país y que dependiendo de si se quieren vender en Los Cabos o en Tamaulipas se distribuyen. Pero tú que eres experto en temas de salud, compártenos por favor tu perspectiva de este tema. Como lo mencioné desde hace ya, ¿cuándo fue? Poco más de un mes que le dio esta ocurrencia, porque fue una ocurrencia, Mario. Tú Ajá. recordarás que dijo, ayer se me ocurrió, ¿sí? O Uh-huh. sea, realmente es una ocurrencia reconocida. Como lo vengo diciendo, esta idea no lo podemos calificar de otra cosa más que un disparate. Así de sencillo. No tiene absolutamente el menor sentido y por varias razones. Una de ellas por lo que acabas de mencionar. Porque en un punto de logística, y ahorita te voy a decir por qué ni siquiera aplica así, pero en un sistema de logística básica, tú deberías estar pensando en tres cosas, ¿no? En tu manejo de inventarios, en a dónde llevar las cosas, pero después a lo que ha sido el coco más grande de toda esta administración, que es la famosa última milla, ya que los tienes en algún almacén de Sí. distribución, ¿cómo los haces llegar al último punto en donde se van a consumir? Y para eso existía en la administración pasada, existían los distribuidores logísticos que Uh-huh. son a quienes primeramente se les quitaron los contratos cuando comenzó esta tragedia del desabasto, ¿no? Prácticamente fue por haber pensado que esto era como repartir papitas o repartir pan Bimbo o algo por el Uh-huh. estilo que estaba pensando el presidente. Bueno, pero más allá de eso, ¿por qué el disparate es así? Primero que nada, porque lo que nos dice es que ni el presidente y evidentemente quien lo asesora no saben absolutamente nada de cómo se hace el manejo de insumos para la salud. Como lo he venido diciendo, Mario, tener medicamentos no es como tener latas de atún en una miscelánea, Uh-huh. no funciona así. Primero que nada, los medicamentos se fabrican sobre pedido o sobre un contrato firmado de algo. Uh-huh. Los fabricantes hacen lotes a la medida de lo que van a llevarse. ¿Por qué? Porque ser medicamentos es caro y al ser medicamentos es complicado. Entonces tú solamente liberas los lotes que vas a tener. Los fabricantes de medicamentos, los laboratorios, no tienen grandes bodegas donde te van mandando cosas como si, te digo, como si fueran latas de atún. No, se fabrica cada uno de estos pedidos. Número dos, para tener tú un centro de concentración de medicamentos y de insumos para la salud, necesitas manejar y tener un conocimiento muy bien de tiempos de movimientos, softwares modernísimos que te digan cómo está tu control de inventarios, un control de temperatura que tiene que ser exacto porque si se calientan o se enfrían los medicamentos más de lo necesario, se pueden echar a perder. Algunos requieren incluso congelación o ultracongelación. Entonces, esto no es fácil.
Tres, necesitas tener una rotación muy puntual sobre fechas de caducidad, porque resulta que los medicamentos te los envían con 6 meses, 12 meses, 18 meses o 2 años de caducidad, y tienes que saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Cuatro, como te lo digo de nuevo, ¿no? Que tú tienes que saber que vas a entregar a más de 25,000 puntos, que equivaldría a cada una de estas famosísimas farmacias a las que te obligan a surtirte, a la Ajá. clínica que te corresponde y nada más, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, tú necesitarías realmente conocer la logística y es exactamente en lo que peor nos ha ido. ¿Por qué? Pues porque se lo dejaron primero al ejército, luego se Ujú. consiguieron unos contrapaches que nada más manejaban así las cosas. Birmex, tú recordarás hace un par de meses, Sí. creo, ya tiró la toalla de nuevo porque dijo, no, es que yo no sé hacer eso. Claro que no, Birmex nunca fue creada para semejante cosa. Entonces, bueno, es un disparate por donde quiera que lo veas. Pero creo que el punto más importante, Mario, es que lo que nos habla es de varias cosas en la visión del presidente. Primero que nada, como lo dijiste, una visión centralista, completamente cheverrista, ¿no? Desde un inicio dijo, lo voy a hacer aquí en la Ciudad de México, y yo creo que ya se arrimó un poco hacia el Estado de México porque vio que era imposible. Dos, ya se le metió en la cabeza que es una bodega de 10,000 metros, no sé por qué ese número, ¿no? Ajá. Y que iba a tener todos los medicamentos del mundo. Bueno, le tengo una noticia, no va a poder tener más medicamentos que los que Cofepris no tenga aprobados para ser Claro, importados en México. claro. Sí, no, nadie tiene todos los medicamentos del mundo. Pero creo que lo peor de todo es que, y como lo hemos platicado tú y yo en este espacio, es que así no funciona en el mundo. Ujú. Esto no sucede en ninguna A parte ver, del universo esto me parece muy conocido. importante. ¿Cómo se resuelve en otros lados? Porque no somos el único país que tiene que surtir sus medicinas a todos lados. Mira, en México tenemos un sistema de salud caduco, arcaico, que tiene ya más de 70 años, en donde en los tiempos del postcardenismo a los mexicanos se les empezaron a proveer sus medicamentos entregándoselos en la mano en las clínicas y se formaron farmacias en cada una de estas clínicas. Esto ocurrió en un México, Mario, en el que no había farmacias. Hoy tienes una abundancia enorme de farmacias de todos los tamaños en todos lados. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo? En estos países de estado de bienestar, en Dinamarca, en Europa y en países de Latinoamérica como Colombia, como Costa Rica, como Brasil, como Chile, tú vas a un médico, que es por cierto un médico particular que le Ajá. cobra al gobierno por tu consulta, Ok. y este médico te da una receta y vas y la surtes en la farmacia más cercana, en Mm. la farmacia de la esquina. Y esta farmacia lo único que hace es, mediante un sistema, cobrarle un precio preacordado al gobierno. Ujú. Lo único que se negociaría, Mario, sería a qué precio voy a venderle un medicamento. Pero tú como paciente tendrías en la farmacia más cercana, en la que se te dé la gana, en la que más te guste, tendrías exactamente el mismo medicamento que le dan a los que pagan por él. En tu caso, lo pagaría el gobierno. Ujú. ¿Sí? Es como funciona en todo el mundo. Pero no hemos pensado en esto, y no hemos pensado en esto por esta visión, además de centralista, arcaica. A ver, ¿cuál era el problema? El problema es que descabezamos un sistema de compra consolidada y un sistema de distribución de medicamentos que ya era arcaico. Era tan malo que a la hora que le volaron una patita se deshizo completamente y ahora volverlo a armar es una verdadera complicación. Perdón, Mario, yo sé que no es fácil, pero es tiempo tal vez ya de cambiar el sistema de Mm. dispensación de medicamentos. ¿Por qué? Porque además tú, como lo he dicho también contigo, imagínate una mamá que tiene unos niños con mocos y lo Ajá. único que necesita es que los vean y que les den un medicamento porque se tiene que ir a trabajar. Y esta mamá tiene que perder un día completo tomando 2 peceros para llegar a una clínica, para esperarse unas horas y para que al final el único lugar en donde puede recibir su medicamento es en la farmacia de la clínica que le corresponde. Ujú. Y si no hay en esa farmacia, no tiene derecho a surtirse en otro lado. Y se Ujú. aguanta y regresa al otro día. Y es Ujú. una pérdida de tiempo y de dinero, porque así se creó el sistema. Eh, yo suelo decir esto, el sistema no está creado para servir a los pacientes, Mario. Mm. Los pacientes son quienes tienen que servir al De sistema. Y, acuerdo. y, y ahí es donde tenemos un problema. En ese tenor,
pues pensamos que acumulando medicamentos y metiéndolos en una bodega de 10,000 metros con techos de lámina, ya resolvimos el desabasto. Es un absurdo. De acuerdo. Ahora, esto no va a pasar en este sexenio, claramente, no está en la agenda. Al revés, lo que está en la agenda es la farmaciota o la bodegota de 10,000 metros. ¿Cuáles pueden ser? Porque esto, conociendo al presidente, lo va a hacer, pues, y va a inaugurar en unos meses, Claro. va a mostrar una fotografía y le van a poner más o menos medicamentos al lugar y va a decir, aquí está, ¿no? Porque yo cumplo lo que prometo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque una cosa es que esté mal diseñado y otra cosa es además la que se ejecute. ¿Ves que pueda tener algún tipo de consecuencia? Sí, mira, la primera que va a tener va a ser económica. ¿Por qué? Porque además una cosa que no ha previsto, perdón por el mal chiste, es que los medicamentos ocupan poco espacio, Mm, ¿sí? Entonces claro. realmente, pues, si no, tú no tendrías una farmacia de unos cuantos metros con unos cajones. Vaya, perdón, entre Sí, sí, paréntesis, sí. ¿tú sabías que los nuevos sistemas robóticos de dispensación de medicamentos que hay ya en muchas farmacias en el mundo hacen que la bodega de una farmacia mida pues aproximadamente 5 por 4, 20 metros cuadrados, Wow. imagínate, ¿no? Porque Ok. adentro hay un robot que está sacando cajitas. Ajá. Bueno, en el hipotético caso de que pues, va a hacer esto, pues seguramente que la va a estar llenando de cajas de corrugados de las primeras cosas que le den y va a tener muchas bolsas de suero y va a tener muchas cosas así. Pero bueno, hacer este truco nos va a costar muy caro. Porque Mm, entonces no va a haber negociado volúmenes ni lotes adecuadamente, sino que va a comprar cosas para rellenar su bodega. Uno. Dos, va a implementar un proceso que va a ser complicado, que va a tener un costo adicional para los mexicanos, porque va a verse obligado, o una de dos, a tener una fuerza extraordinaria de distribución o a contratar a los que ya les había prohibido trabajar, algo así como recontratarlos. Y ahora entonces les va a decir, sí, pero ahora tú vas a tener que surtir a partir de esta bodegota, esa va a ser la condición. Y es muy probable que esto ocurra, ¿eh? Es muy probable que los distribuidores de medicamentos que fueron despedidos al ujú. inicio de este sexenio pudieran ser contratados ahora para que todos se abastezcan a partir de esta bodegote, ¿no? Y bueno, al final lo que va a ocurrir es que va a seguir habiendo los mismos faltantes, nadie te va a mandar un medicamento que se fabrique en Europa porque cuando tú quieres, sino cuando se tiene que hacer Claro. con bastantes meses de anticipación, etcétera. Y obviamente vamos a seguir teniendo el mismo problema básico. Para la gente normal, Mario, va a seguir faltando un medicamento el día que falte en esa farmacia por Claro. una razón muy simple, porque le tienen prohibido al paciente surtirse en otra parte. Pues ahí está. Javier, gracias, como siempre. Estoy a tus órdenes, Mario, te mando un abrazo. Otro abrazo de vuelta a Javier Tello, el doctor Javier Tello, autor, analista, obviamente doctor, pero además médico, pues me refiero. Pero bueno, pues ahí está el tema. Las ocurrencias tienen consecuencias, pues no es una anécdota nada más. Digo, a lo mejor a la distancia después diremos, ¿te acuerdas la bodegota que inauguró? Pero en el Inter, en lo que llegamos a ese punto, sí tiene consecuencias porque no se va a resolver el tema de fondo. Y lo que explicaba Javier Tello, el sistema de compras de medicinas no funciona por almacenamiento, funciona sobre contratos específicos, bajo demanda específica, con tiempos de producción. O sea, es muy complicado, ese negocio es muy complicado, pues, pero bueno.